Entonces, como le comentaba, ¿verdad? En esta ocasión vamos a estudiar funciones trigonométricas utilizando triángulos rectángulos, ¿ok? Y esa es la idea. Observen, en las primeras 4 secciones, vamos a leer los títulos, ¿no? Tenemos medida de un ángulo. Vamos a ver cómo definimos un ángulo. Ahora dice trigonometría de triángulos rectángulos. Vamos a ver las razones trigonométricas, ¿ok? Y qué relación tienen con los triángulos rectángulos. También tenemos funciones trigonométricas de ángulos. Bueno, esto es muy parecido a lo que nosotros teníamos anteriormente, ¿ok? Utilizando el círculo unitario. Ahora bien, luego, funciones trigonométricas inversas y triángulos rectángulos. También bastante parecido. Ya, por ejemplo, nosotros sabemos la gráfica de cada una de las funciones inversas trigonométricas, ¿verdad? Sabemos el dominio y el rango. Ya esa parte, por ejemplo, de esta sección 6.4 ya está adelantada. Entonces, lo que vamos a hacer es ir directamente a las aplicaciones, ¿verdad? Y cómo se relacionan con estos triángulos rectángulos. Eso es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a ir de una manera bastante informal sobre estas 4 secciones. Vamos a hacer uno que otro ejercicio seleccionado, ¿verdad? Y bueno, y esa es la idea. Vamos a ver. En la primera sección, medida de un ángulo, nosotros tenemos lo siguiente. Fíjense, ahora vamos a tener 2 radios, ¿verdad? Que esos 2 radios van a compartir un punto de origen, ¿okay? Un vértice. Fíjense, aquí tenemos este radio y este radio, ¿verdad? Bueno, siempre vamos a tener un radio inicial o lo que llaman un lado inicial, ¿ok? Ese va a ser horizontal, como cuando nosotros teníamos en el círculo unitario que un punto inicial, ¿verdad que sí? Siempre partíamos del punto 1, 0. Pues en este caso, análogo a eso, tenemos el lado inicial, que es este rayo o ¿verdad? Segmento de recta, ¿no? Horizontal. Entonces, ¿qué sucede? Luego vamos a tener un lado terminal, ¿ok? Entonces, el ángulo formado del lado inicial y el lado terminal, ese va a ser el ángulo asociado, ¿verdad? En este caso decimos que tenemos un ángulo positivo, ¿ok? Fíjense que este ángulo va, ¿verdad? A favor de las manecillas del reloj, mientras que en este caso, ¿verdad? Nos decimos que tenemos un ángulo que negativo, ¿verdad? Esto es análogo a aquel valor de t que nosotros asignamos que representaba la longitud de arco, ¿verdad? Que teníamos una longitud de arco positiva y una negativa. Es prácticamente lo mismo, estudiantes. Bueno, vamos a seguir entonces. Observen, por ejemplo, nosotros podemos medir el ángulo con 2 unidades. Bueno, una es radianes. Nosotros desde que comenzamos a trabajar las funciones trigonométricas y el círculo unitario, hablamos de radianes, ¿ok? O sea, un ángulo se puede expresar en radianes, se puede medir en radianes, pero también se puede medir en grados. Cuando decimos un ángulo recto, eso es que está formando un ángulo con 2 lados perpendiculares, ¿verdad? O sea, que forman un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos. Bueno, dice definición de medida en radian. Tenemos si un círculo de radio 1, ese es el círculo unitario, se traza con el vértice de un ángulo en su centro, entonces la medida de este ángulo en radianes, abreviado rad, esto es lo que ustedes tienen en la calculadora, ¿verdad? Rad, es la longitud del arco que subtiene el ángulo, ¿verdad? Bueno, fíjense, en este caso tenemos el radio es 1 y tenemos tal cosa, y observen que lo que estamos hablando es que esta longitud de arco, ¿verdad? Vamos a estar midiéndola en qué? En radianes, ¿verdad? ¿Se fijan? Entonces, en este caso, esta longitud de arco es equivalente a la medida del ángulo, ¿ok? Eso es lo que nos quiere decir en este caso. En este caso, eso ocurre cuando el círculo tiene un radio de 1, ¿ok? Bueno, y aquí podríamos tener unos primeros ejemplos, ¿verdad?
fíjense, aquí tenemos, esto es un radián, ¿ok? Por ejemplo, ustedes saben que de aquí a acá, por ejemplo, la longitud de este arco rojo viene siendo pi, ¿verdad que sí? Bueno, pi, entonces viene siendo este ángulo que se forma aquí desde este lado inicial hasta este lado que terminal, ¿ok? Bueno, fíjense, en este caso, pi sobre 2 radianes. Esa es la longitud de este arco, ¿verdad? Este ángulo que se forma aquí también tiene que, esta medida, pi sobre 2, ¿ok? Y así por el ejemplo, ¿ok? Bueno, ahora hay una conversión para nosotros calcular la medida de un ángulo, ya sea en grados o radianes, ¿verdad? Pasar a cualquier medida de esas, ¿no? Por ejemplo, decimos que un ángulo que tiene una medida de pi radianes es equivalente a decir 180 grados. ¿Ok? De ahí que entonces nosotros decimos un radián es igual a 180 dividido pi grados. ¿Ok? O también podemos decir un grado es igual a pi sobre 180 radianes. ¿Ok? ¿Qué nosotros tenemos que hacer si nosotros queremos cambiar la medida del ángulo, por ejemplo, de grados a radianes? Lo que vamos a hacer es multiplicar, ¿por qué? Por pi sobre 180. Fíjense, esto sería como que pi radianes sobre ¿qué? Sobre 180 grados, ¿ok? Entonces fíjense que lo que va a pasar es que los grados y los grados cancelan y nos quedan ¿qué? Radianes, ¿verdad? Eso es lo que nos enseñaba Carlos Sigli, ¿verdad? Esos factores de conversión, ¿no? Muy bien. Fíjense, aquí tenemos, para convertir, por ejemplo, la medida de un ángulo, ir de radianes a grados, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, vamos a tener 180 grados, todo dividido, pi radianes, ¿ok? Fíjense que radianes con radianes cancelan y nos queda, ¿qué? Grados, ¿ok? Tenemos que un grado aproximadamente es 57.296 grados, ¿ok? Eso es un radián, disculpen. Y un grado es 0.01 tal cosa, ¿verdad? Radianes. Muy bien. Entonces, pues nada, vamos a comenzar a convertir entre radianes y grados, ¿ok? Tenemos unos ejemplitos aquí bastante sencillos, ¿verdad? Pero lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Vamos a la pizarra, vamos a discutir algo más interesante. Bueno, lo que ustedes sabían es lo siguiente. Por ejemplo, ustedes se acuerdan del círculo unitario, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, vamos a ir a solamente el primer cuadrante, ¿verdad? ¿Cuáles eran, por ejemplo, esas medidas básicas? Por ejemplo, nosotros sabemos que, por ejemplo, nosotros teníamos aquí un punto, ¿verdad? En este punto nosotros teníamos que algo así como t era igual a pi sextos, ¿verdad? Entonces, sabemos que esto tenía coordenadas de raíz cuadrada de 3 sobre 2, un medio, ¿verdad? Bueno, esto está en radianes. Ahora, esto es equivalente a ¿qué? Por ejemplo, pi sextos, si ustedes quieren cambiarlo, ¿a qué? A grados, si está en radianes, ¿qué ustedes van a hacer? Bueno, pues yo voy a escribir, si esto es radianes, pues yo voy a escribir pi radianes es igual a ¿qué? A 180 grados. Fíjense que radianes y radianes cancelan. Aquí pi y pi cancela. Y 180 entre 6, ¿cuánto es? 100, o 18 dividido en 6 es 3 por 10. En este caso, 30, ¿verdad? 30 grados. O sea, que decir pi sobre 6 radianes es igual ahora decir que 30 grados. ¿Ok? Entonces, yo lo que les sugiero a ustedes es que tomen el círculo unitario y ustedes van a hacer todo esto, ¿ok? En lo que estamos haciendo aquí, pero para cada uno de los puntos, ¿ok? Por ejemplo, aquí sabemos que este es pi cuarto, ¿verdad? Bueno, y este era raíz cuadrada de 2 sobre 2, raíz cuadrada de 2 sobre 2, ¿ok? Bueno, pi cuarto viene siendo, si hacen el mismo ejercicio, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes pueden tener aquí, ¿verdad?
pi cuarto, esto ustedes saben que es radianes, ¿verdad? Por lo tanto, aquí pi radianes es equivalente a 180 grados, radianes cancela con radianes, pi con pi, y luego 180 dividido entre 4 partes es que, bueno, viene siendo 45 grados, ¿ok? Por lo tanto, pi cuarto es igual a 45 grados. Y así van a continuar con todo este círculo unitario, ¿ok? Por ejemplo, también teníamos este caso de aquí, que ustedes saben que es pi tercio, ¿ok? Bueno, pi tercio, ustedes lo pueden hacer así de esa manera, pero se los adelanto. Fíjense que pi tercio es igual a ¿qué? A 2 veces pi sexto, ¿verdad que sí? Por lo tanto, 2 veces 30 es igual a 60, ¿ok? Sí, ¿me escuchan? ¿Hay alguna pregunta? No sé si soy la única, pero como que no se ve bien la pizarra. Ah, sí, sí, ok. Yo la veo pequeña. Ah, la ven pequeña. Ah, yo sé por qué. Sí, sí, es que tengo que. Ay, disculpen, estudiante. Ahora sí la ven bien. Miren, Ahora a sí. ver. No, Ahora sí. Sí, lo que pero sucede es que no puedo compartir, ¿verdad? Un documento y también tener también tener la pizarra. Miren, a ver. Se supone que ahora se vea más grande y también se vea mejor. Vamos a ver si es el caso. Se ve un poco borroso, como que la cámara todavía no ha enfocado lo que hay en la pizarra. De veras, wow. No problema. Bueno, vamos a verificar. Fíjense, yo la veo bastante bien acá. Nada, ¿qué les parece si la desconectamos y la conectamos nuevamente? Unas veces eso funciona, vamos a ver. La desconectamos y la conectamos nuevamente. Ahora se ve, ahora se ve. Pero ahora no lo escucho, profesor. Ahora sí me pueden escuchar, ¿verdad? Ahora sí. sí. Sí, Perfecto. Excelente. Bueno, vamos a poner la cámara nuevamente. Ahí se debe de ver bien. Bueno, fíjense, tenemos lo siguiente. Estamos hablando que tenemos estos puntos básicos del círculo unitario, ¿verdad? Y podemos hacer las conversiones, por ejemplo, ¿verdad? Aquí estudiamos que de pi sexto radianes fuimos a ¿qué? A 30 grados, ¿verdad? Esto lo hacemos que cancelando los radianes con los radianes nos quedamos con los grados. De igual manera, de pi cuarto, ¿qué hicimos? Cancelamos radianes con radianes, nos quedamos con los grados, ¿verdad? Muy bien. Entonces, fíjense, en este caso tenemos que, por ejemplo, este es de aquí a aquí, y por último, ¿verdad? Por último tenemos que vamos a ir de aquí a aquí, ¿verdad? Entonces ahora vamos a tener que viene siendo, por ejemplo, pi medios, pero pi medios nosotros sabemos que es, ¿verdad? Lo discutimos hace un tiempito atrás, sabemos que es 90, ¿ok? Por lo tanto, fíjense, aquí pi medio es 90, ¿verdad? Por ejemplo, el que está asociado a 60 viene siendo este de aquí, ¿verdad? Este de aquí, o sea, este ángulo de aquí, ¿verdad? El que está asociado a pi cuarto viene siendo, por ejemplo, este que está aquí, ¿verdad? Va a ser algo así. El que está asociado a pi sexto viene siendo este ángulo de aquí, ¿verdad? Y bueno, fíjense que ahí tenemos que 4 ángulos, ¿verdad? Uno es 30, 45, 60 y luego el más grande que es 90. De aquí a aquí tenemos 90 grados, ¿verdad? Y esa es la idea. Bueno, entendimos cómo hacer esa conversión, estudiantes. Pasar de radianes a grados. Bueno, y eso es lo que yo quiero que ustedes hagan para cada una de estas coordenadas básicas, ¿ok? Para que adquieran práctica. ¿Les parece? Bueno,
Vamos entonces ahora a seguir discutiendo el libro. Voy a quitar la cámara y vamos a compartir las notas. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos? Por ejemplo, aquí están hablando de ángulos coterminales, etcétera. Eso era equivalente al punto de referencia. Deja ver qué más nosotros podríamos hacer en esta sección. Por ejemplo. Ajá. Sí, yo creo que ya esto era todo lo que yo quería discutir en esta sección. Hay aplicaciones, ¿ok? Luego le van a echarle un vistazo a las aplicaciones. Vamos entonces a la próxima sección. Bueno, en la próxima sección, este recuadro es importante, ¿ok? Se titula Trigonometría de triángulos rectángulos. Observen, en este caso tenemos este triángulo rectángulo, ¿ok? Le llamamos triángulo rectángulo porque es un ángulo recto, tiene un ángulo recto, ¿verdad? Fíjense que aquí tenemos el ángulo, ¿verdad? O sea, el lado opuesto al ángulo, pues viene siendo este, ¿verdad? Le llamamos el lado opuesto. ¿Opuesto a qué? Al ángulo, ¿ok? El lado opuesto al ángulo recto, o sea, a este ángulo recto, viene siendo la hipotenusa, ¿ok? Y el ángulo que es contiguo, ¿verdad? O que está al ladito, el lado que está al ladito del ángulo se llama adyacente, ¿verdad? Adyacente. Muy bien. Entonces, pues tenemos esos tres lados, un ángulo recto y un ángulo, ¿verdad? Agudo, menos de 90, ¿verdad? Muy bien. Ahora, observen cómo se definen estas razones trigonométricas, ¿verdad? Decimos lo siguiente, el seno, ustedes se acuerdan que anteriormente el seno era ¿qué? Era, por ejemplo, y, ¿verdad? Pues aquí lo estamos definiendo como la longitud del lado opuesto sobre la hipotenusa. ¿Ok? El coseno, por ejemplo, es la longitud del lado adyacente sobre la hipotenusa. ¿Ok? La tangente, ustedes saben que es seno sobre coseno. Si ustedes hacen esa cuenta, ¿qué sucede? Seno sobre coseno, ¿qué sucede? Cancelan las hipotenusas y ¿con qué se quedan? Se quedan con opuesto y se quedan con adyacente. ¿Ok? Las otras de cosecante, secante y cotangente, recuerden que es el recíproco de seno, coseno y tangente, ¿verdad? Son las funciones recíprocas, ¿verdad? Bueno, entonces, fíjense, o sea, esta es que si seno es opuesto sobre hipotenusa, cosecante es hipotenusa sobre opuesto. Y así siguen, ¿no? Fíjense, tangente, opuesto sobre adyacente. Por lo tanto, cotangente es adyacente sobre opuesto, ¿verdad? Bueno, copien esas relaciones porque las vamos a estar utilizando en algunos ejercicios.
Bueno, entonces vamos a un ejercicio. Por ejemplo, nosotros tenemos lo siguiente. Fíjense, aquí tenemos esta figura. Vamos a ver, la figura 3. Vamos a enfocarnos en la figura 3. Y nosotros queremos encontrar las 6 funciones trigonométricas o relaciones trigonométricas, ¿verdad? Utilizando ese triángulo rectángulo, ¿ok? Vamos a hacer eso. Es bastante sencillo. Bueno, vamos entonces a la pizarra. Vamos a quitar la diapositiva para que se vea bien. Bueno, observen, entonces en este caso queremos encontrar las 6 relaciones trigonométricas, ¿verdad? De este triángulo rectángulo. Y comenzamos con la primera, por ejemplo. Tenemos el seno del ángulo. Fíjense, el ángulo está localizado aquí. El seno del ángulo nosotros sabemos que es la longitud del lado opuesto al ángulo sobre la longitud de la hipotenusa. Por lo tanto, aquí tenemos que, ¿cuál es el opuesto? Vamos a ver. Si el ángulo está aquí, el lado opuesto es, ¿verdad? Si el ángulo está aquí, tenemos que este lado es el adyacente. Y el lado opuesto al ángulo de 90 grados es la hipotenusa, ¿verdad? Muy bien. Entonces, observen, aquí tenemos seno es igual a opuesto sobre hipotenusa, por lo tanto, 2, en este caso, sobre 3, ¿ok? Y seguimos de esa manera. Por ejemplo, coseno del ángulo es igual a raíz cuadrada de 5 sobre la hipotenusa, ¿verdad? Que es 3. Ahora, tangente del ángulo, bueno, tangente es igual, habíamos dicho opuesto sobre adyacente, ¿verdad? Por lo tanto, aquí 2 sobre raíz cuadrada de 5. Recuerden que siempre que tenemos radicales en el denominador, vamos a racionalizar. Por lo tanto, sería algo así, ¿verdad? Entonces, observen, aquí tenemos 2 raíz cuadrada de 5. Raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5 es simplemente 5, ¿verdad? Muy bien. Ahora, por ejemplo, vamos a tener también cosecante del ángulo. Bueno, el cosecante del ángulo es el recíproco del seno, ¿verdad? Por lo tanto, sería 3 sobre 2. Ahora, vamos ahora al secante del ángulo, que es el recíproco del coseno. En este caso sería entonces 3 sobre raíz cuadrada de 5. Aquí vamos a ¿qué? A racionalizar el denominador, por lo tanto, raíz cuadrada de 5, raíz cuadrada de 5, y tenemos, por ejemplo, que esto es igual a 3 raíz cuadrada de 5 sobre 5, ¿verdad? Ya está racionalizado el resultado. Por último, tenemos la cotangente del ángulo. Bueno, esta sabemos que es el recíproco de la tangente. La tangente inicialmente era 2 sobre raíz cuadrada de 5, por lo tanto, esto es raíz cuadrada de 5 sobre 2, ¿ok? Y listo. ¿Dudas o preguntas con este ejercicio, estudiantes? Aquí quizá lo más crucial es establecer, identificar, ¿verdad? Cuál es el lado opuesto al ángulo, cuál es el lado adyacente al ángulo, cuál es la hipotenusa. Ese es el primer paso. Segundo paso, establecer cuáles son los valores de seno, coseno y tangente. Una vez que nosotros hagamos eso, siempre considerando que el resultado se va a escribir racionalizado, luego es identificar que la cosecante es el recíproco del seno, secante recíproco del coseno, cotangente recíproco de tangente. Y listo, ¿ok? Muy bien, ¿dudas o preguntas con ese ejercicio?
Eso es lo que quizás muchos de ustedes vieron en su geometría de escuela superior, ¿ok? Cuando le enseñaron trigonometría, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar entonces al libro. Muy bien, este otro ejercicio, ¿verdad? Parecido. También tenemos triángulos especiales, ¿verdad? Tenemos triángulos especiales y de aquí, de estos triángulos especiales, nosotros podríamos obtener cuál es la función de seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente, ¿verdad? Para estos ángulos de 30, 45 y 60, ¿ok? Esta es otra manera de ustedes establecer esta tablita que ya ustedes conocen. Fíjense que esto es equivalente a ¿qué? En radianes. Esto es decir, el valor de estas 6 funciones trigonométricas para pi sexto, para pi cuarto, para pi tercio, o sea, es más de lo mismo. Son 2 a los triángulos que nosotros le llamamos triángulos especiales. Fíjense, el primero es un triángulo que se llama 45, 45, 90, ¿ok? ¿Por qué? Un ángulo es de 90, los otros dos son de 45. El otro, por ejemplo, es de 30, 60, 90. Fíjense que un ángulo es de 30, el otro es de 30, es de 60 y el otro es de 90, ¿ok? Etcétera. Bueno, y eso es todo lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Ya ustedes conocen estas relaciones recíprocas de las funciones trigonométricas. Bueno, recuerden que cuando ustedes utilicen la calculadora, tienen que estar muy pendientes si la calculadora está en radianes o en grados. Por ejemplo, seno de 1 radián es igual a 0,84, mientras que seno de 1 grado es igual a 0,01. ¿Ok? Entonces, pues, recuerden que vamos a cambiarle el modo a la calculadora. Por ejemplo, ya sea en grados o radianes. Eso sí tenemos que tenerlo en cuenta de ahora en adelante. ¿Ok? Bueno, por ejemplo, vamos a ver qué más nosotros podríamos hacer. En este caso, ¿verdad? ¿Qué nos piden? Dice, resuelve el triángulo ABC que se muestra en la figura 7. Bueno, vamos a ver. Para resolver esto, ¿qué nosotros necesitamos? Vamos a ver. Perfecto. Bueno, vamos a resolver esto porque me parece que es importante para que ustedes entiendan la próxima clase. Bueno, cuando nos piden resolver el triángulo, en realidad lo que nos están pidiendo es encontrar la medida de cada uno de sus 3 lados y encontrar la medida de cada uno de sus 3 ángulos, ¿ok? Bueno, en este caso queremos resolver ese triángulo. Dibujen ese triángulo a lo que yo borro la pizarra.
Qué raro, ¿por qué no se ve la pizarra? Vamos a ver. Ok, ahí se ve, muy bien. Y también se está escuchando, perfecto. Excelente. Vamos a ver. Muy bien. Bueno, nosotros queremos resolver este triángulo. ¿Ok? Miren, a ver, ¿se ve bien la pizarra? Por lo menos yo no la veo bien. ¿No la están viendo? Sí, lo que sucede es que me parece que se ve bastante oscura. Vamos a ver cómo puedo solucionar esto. Deja ver si... Ahí está. Miren a ver si la ven ahora. Sí, Bien, ¿verdad? Excelente. Bueno, tenemos entonces este triángulo que queremos resolver. Bueno, cuando nosotros decimos que queremos resolver un triángulo, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, queremos encontrar la medida de los tres ángulos. La medida del ángulo A es igual a algo, ¿verdad? En este caso a 30 grados. La medida del ángulo B, en este caso es igual a algo, no nos dicen, ¿verdad? La medida del ángulo C, en este caso, este símbolo aquí significa que este ángulo es un ángulo recto, o sea que tiene una medida de 90 grados. Y luego la medida de, por ejemplo, lo que es la longitud de A, la longitud del lado B, la longitud del lado C. La longitud del lado C la tenemos, que es 12. Por lo tanto, nos hace falta encontrar ¿verdad? Lo que es B, lo que es A y lo que es la medida del ángulo B, ¿verdad? Bueno, ¿qué nosotros sabemos, estudiantes? Por ejemplo, nosotros sabemos que la suma de la medida de los ángulos interiores de un triángulo es igual a, ¿qué me dice? 180. Excelente. Por lo tanto, tenemos aquí que la suma de la medida de los tres triángulos es igual a 180. Pero tenemos que A es igual a 30 grados. La medida del ángulo B no la conocemos, pero la medida del ángulo C sí, que es, que es 90, ¿verdad? 30 más 90 es igual a ¿cuánto? Vamos a ver. Es igual a 120, ¿verdad? Por lo tanto, restamos 180 de 120 y ¿qué tenemos? Vamos a tener 60 grados, ¿verdad? 180 menos 120 son 60 grados. Por lo tanto, aquí tenemos que esto es 60 grados, ¿verdad? Y lo colocamos aquí, 60 grados. Muy bien. Ahora bien, ¿qué nosotros sabemos? Por ejemplo, ¿verdad? Nosotros sabemos que, vamos a ver, ¿qué nosotros podríamos hacer ahora? Podríamos relacionar este ángulo con ¿qué? Con, por ejemplo, este ángulo con este lado, ¿verdad? Podríamos decir, vamos a ver, ¿qué ustedes sugieren para encontrar, por ejemplo, A y B? ¿Qué ustedes sugieren, estudiantes? Para encontrar A y B. Bueno, lo que sucede es lo siguiente, estudiantes, que esto es un triángulo especial, ¿verdad? Fíjense, este es un triángulo especial. Y a este triángulo lo vamos a llamar ¿qué? 30, 60 y 90, ¿verdad? Bueno, lo que sucede en ese triángulo especial es lo siguiente, que la hipotenusa tiene una relación con
los dos catetos. ¿Y cuál es esa relación? Vamos a ver. Lo que nosotros sabemos es que esa relación es la siguiente. Por ejemplo, el cateto más corto o el cateto más largo es igual al doble ¿de qué? Es igual al doble de el cateto corto. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros tenemos. Y lo próximo sería seguir Pitágoras, por ejemplo. ¿Ok? Vamos a ver. En este caso, nosotros tenemos lo siguiente. Sabemos que la medida de la... Creo que no se escucha. Estoy. Ahora sí, ¿verdad? ¿Y ahora sí? Sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, la idea es la siguiente. ¿Cómo nosotros vamos a encontrar A y B? ¿De qué manera la podemos encontrar? ¿Ok? La información que tenemos es esta. También tenemos que este triángulo es un triángulo especial de 30, 60 y 90. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué se les ocurre a ustedes para encontrar la longitud de A o B? ¿Qué ustedes dicen, por ejemplo? Vamos a ver. ¿Qué ustedes sugieren? Bueno, fíjense de lo siguiente, estudiantes. ¿Perdón? Por lo menos yo no logro ver la pizarra, se ve como si estuviera un loading. No veo la pizarra ni nada. ¿No la están viendo? No, por lo menos yo no la veo. Sí, déjame ver. Vamos a ver si es increíble los problemas que me ha dado este equipo hoy. Vamos a este asunto. Ahora se supone que no haya ningún tipo de problema. Vamos a ver. Ahí se ve. Muy bien. Ahí se supone que se vea. Miren a ver si la pueden ver. ¿La ven bien? Sí, se ve. Ok, perfecto. Bueno, fíjense, lo que les quería comentar. Por ejemplo, fíjense, aquí nosotros tenemos este ángulo, lo conocemos. Esta medida no la conocemos, pero sí conocemos la hipotenusa. Ahora, tenemos que pensar qué relación de estas 6 relaciones trigonométricas nos ayuda a encontrar esta medida. Si nosotros conocemos el ángulo y conocemos 12, por ejemplo, observen, si nosotros decimos aquí el seno, ¿verdad?, del ángulo 30, esto es igual a ¿qué? Sabemos que es igual a la medida del lado opuesto sobre la hipotenusa, ¿verdad? La medida del lado opuesto al 30, a ese ángulo, es A sobre la medida de la hipotenusa, que es 12. ¿Ok? Este 12 lo pasamos hacia el otro lado y nos queda algo así como tal cosa. ¿Ok? Fíjense que A es igual a esto. Ahora bien, seno de 30, ¿cuánto viene siendo? Seno de 30, ustedes saben que es seno de ¿qué? De pi sexto, ¿verdad? Esto es equivalente a nosotros decir 12 por seno de pi sextos. ¿Cuánto es el seno de pi sexto, estudiantes? ¿Un medio? Sí, un medio, muy bien. O sea, 12 por un medio es equivalente a ¿qué? A 6, ¿verdad? Bueno, eso es lo que nos va a dar A. En este caso, decimos que A viene siendo ¿qué? 6, ¿ok? Decimos que es 6, ¿verdad? Muy bien. Y ahora, ¿cómo ustedes encuentran B, por ejemplo? Bueno, ¿perdón? Es ahí es donde se usaba el teorema de Pitágoras. Ahí podríamos utilizar Pitágoras, ¿verdad que sí? Eso sería una manera de hacerlo, eso está muy bien. Ahora bien, otra manera de hacerlo es también utilizando estas relaciones trigonométricas. ¿Qué relación trigonométrica? Nos relaciona el ángulo, el adyacente y la hipotenusa.
el ángulo, el adyacente y la hipotenusa. Vamos a ver. Siempre se va a utilizar ese ángulo. En este caso podrían utilizar 60 también, ¿verdad? Podrían utilizar 60, sí. No hay O sea, no problema con importa eso. si utilicemos 30, 60 o 90, como que ya no va a dar a lo mismo, se supone. Sí, sí, sí. Ok, gracias. Fíjense, en este caso nosotros podemos decir, eso es una muy buena pregunta, podemos decir ahora, coseno del ángulo 30 es igual a ¿qué? A, por ejemplo, el adyacente sobre 12, sobre la hipotenusa, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos que este 12 lo vamos a pasar hacia el otro lado, ¿verdad? Y el coseno de pi sexto o de 30 grados, que es lo mismo, es igual a ¿qué? A raíz cuadrada de 3 sobre 2, ¿verdad? El 2 y el 2 se simplifican y esto nos da a 6 raíz cuadrada de ¿qué? De 3, ¿verdad? Y ese sería el resultado. Ahora, me parece que fue Sailis que hizo el comentario, ¿verdad? Alguien nos pregunta, bueno, profe, siempre podemos utilizar, siempre tenemos que usar el mismo ángulo. Y no, no es el caso. Por ejemplo, yo pude haber utilizado, por ejemplo, este ángulo que nosotros encontramos, utilizar este ángulo, utilizar este lado y la hipotenusa. ¿De qué manera? Por ejemplo, fíjense, yo puedo decir ahora, el seno de 60, ¿verdad? Es igual a qué? Bueno, nosotros sabemos que el seno es igual a qué? El lado de la longitud del lado opuesto sobre la longitud de la hipotenusa, ¿verdad? Por lo tanto, fíjense, ¿cuál es el lado opuesto al ángulo 60? Viene siendo este, ¿verdad? Por lo tanto, sería en este caso B sobre la hipotenusa. Y aquí tenemos que, vamos a multiplicar acá 12, ¿verdad? Y aquí es el seno de 60. Y el seno de 60 es equivalente a ¿qué? Al seno de pi tercios. Bueno, el seno de pi tercios es lo mismo que raíz cuadrada de 3 sobre 2. Y observen que nos dio a ¿qué? A exactamente lo mismo, ¿verdad? Esto es lo que es B. ¿Se fijaron de eso? Por lo tanto, pueden utilizar otros ¿verdad? Otros ángulos. Lo que Mirelis comentó es que también, ya si nosotros tenemos un cateto, ¿verdad? Que era en este caso si tenemos que un cateto conocido y la hipotenusa es conocida, utilizamos Pitágoras porque el triángulo es un triángulo recto para encontrar B y listo, ¿verdad? Bueno, esa es otra manera de hacerlo. Muy bien, Mirelis y Sailis por la pregunta. Bueno, entonces, ¿qué les parece si seguimos entonces viendo el libro para ver qué otro ejercicio nos resulta importante? Bueno, aquí hay unas aplicaciones, ¿verdad? Y hay unos ángulos que le llaman ángulo de elevación y ángulo de depresión. Y la idea es que nos ayudan para encontrar, ¿verdad? Alturas, por ejemplo, de edificios, etcétera, ¿no? De algún árbol o algo así. Después le echen una leída, pero es muy parecido a lo que ya nosotros hicimos, porque en la realidad lo que estamos haciendo es resolviendo un triángulo. Cuando nosotros decimos resolver un triángulo es encontrar las medidas de un triángulo, ¿ok? O sea, las medidas de cada ángulo y de cada lado, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros queremos encontrar la altura de un árbol, ¿verdad? Vamos a suponer que tenemos este ejemplito, ¿verdad? Tenemos un árbol de estos de secoya. Dice, este árbol proyecta una sombra de 532 pies de largo. Encuentra la altura del árbol si el ángulo de elevación del sol es de tanto, ¿verdad? Pues bueno, en este caso lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Fíjense en el diagrama, ¿verdad? En el diagrama tenemos el árbol, queremos determinar la altura, el sol está, ¿verdad? Emitiendo una luz y proyecta una sombra de 532. Este ángulo que se forma aquí es el ángulo de elevación, ¿ok? Por lo tanto, tenemos un lado, tenemos un ángulo y queremos encontrar que la altura del árbol, ¿verdad? Pues nada, vamos entonces a hacer ese ejercicio.
En este caso queremos solamente encontrar la altura, ¿verdad? Fíjense, aquí tenemos, aquí tenemos el árbol, ¿verdad? Y la idea es que queremos encontrar la altura del árbol si, por ejemplo, el árbol y el sol están emitiendo un ángulo aquí, ¿verdad? De elevación de 25.7, ¿verdad? Y sabemos que esta es la sombra que se produce, ¿verdad? Muy bien. Entonces, observen, estudiantes, este es el ángulo, ¿verdad? ¿Qué función trigonométrica de esas 6 nos relaciona el ángulo y el lado opuesto con el lado adyacente a qué? Al ángulo. Vamos a ver. ¿Cuál nos relaciona? El ángulo, la longitud del lado opuesto y la longitud del adyacente. Es seno, por ejemplo. Seno la podríamos usar. Fíjense que seno es ¿qué? Opuesto sobre hipotenusa. Es coseno. Coseno es adyacente sobre hipotenusa. Fíjense tangente. Tangente es opuesto sobre adyacente, ¿verdad? Esa nos conviene utilizarla. Por lo tanto, aquí decimos que tangente de 25.7 grados es igual a ¿qué? A lo que es el opuesto, que es h, ¿verdad? Sobre 532 pies, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es despejar para h, ¿ok? Por lo tanto sería 532, 25.7 grados, y esto es igual a h, ¿ok? Bueno, entonces, ahora lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. ¿Qué les parece si utilizamos una calculadora gráfica para eso? Para eso podemos utilizar Desmos. Entonces, vamos a ir a Desmos.
Estamos de vuelta, disculpen la interrupción. Bueno, queríamos conectar Desmos, ¿verdad? Entonces, la idea es que aquí vamos a escribir, por ejemplo, que H es igual a 532 pies multiplicado por tangente. ¿Y esto es tangente de qué? De 25.7, ¿ok? Bueno, observen, aquí nos dicen que H es igual a ¿qué? O sea, la altura del árbol es de 338 pies, ¿verdad? O 339, si lo redondeamos. Ahora bien, ¿esta calculadora está en grados o radianes? Bueno, eso es lo que tenemos que corroborar. Fíjense, en este caso, ¿está en qué? Está en radianes. Y nosotros tenemos que 25.7 es una medida en grados. Por lo tanto, cambiamos a grados. Fíjense que ya en grados, entonces ahora decimos que la medida del árbol es de 256. ¿Ok? Observen cómo este número cambia si ustedes cambian la unidad de la medida del ángulo, ¿verdad? En este caso lo queremos en grados. Por lo tanto, el resultado es 256 pies. ¿Ok? Bueno, con sus calculadoras, recuerden aprender cambiarlas de grados a radianes y viceversa. ¿Ok? Ahora, hay un comando que es grad. Ese de grad es otra cosa. ¿Ok? Eso debe ser gradiente o algo así, ¿no? Lo que ustedes quieren para radianes es rad. Lo que ustedes quieren para grados, o sea, rad es igual a radianes. ¿Ok? Ahora bien, grados es igual a degrees, ¿verdad? En inglés. Por lo tanto, DEG. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué les parece si regresamos al libro? Bueno, fíjense, lo que nosotros encontramos es que el árbol, ¿verdad? Mide aproximadamente 256 pies. Es un árbol sumamente enorme, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ver. ¿Dudas o preguntas en este ejercicio? Bueno, vamos a continuar. Fíjense, acá tenemos otro ejercicio, ¿verdad? Este tiene que ver más con la altura de un edificio, lo pueden observar. Y ya prácticamente eso era todo lo que yo quería que ustedes vieran de las funciones trigonométricas con ángulos rectángulos, ¿ok? Eso era todo. Vamos a ver qué podemos aprender de la próxima. Bueno, en este caso dice funciones trigonométricas de ángulos. Prácticamente ya ustedes saben bastante de esto porque, por ejemplo, ustedes vieron esto en el capítulo anterior, ¿ok? Vamos a darle una repasada, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ahora estamos diciendo que vamos a colocar este triángulo rectángulo en el plano, ¿ok? Fíjense, ahora tenemos este punto, ¿verdad? Este punto equivale ¿a qué? Al punto terminal. ¿Ok? Este punto de aquí equivale al punto terminal cuando nosotros trabajamos con el círculo unitario, ¿verdad? Sería equivalente, ¿no? Y bueno, aquí fíjense que si el radio de este círculo, ¿verdad? Por ejemplo, o en este caso la hipotenusa, si es 1, pues entonces nosotros tenemos idénticamente lo que teníamos anteriormente, ¿verdad? De que seno era y, de que coseno era x, de que tangente era y sobre x. Fíjense que estas siguen siendo iguales, ¿ok? Las de tangente y cotangente. Las otras incluyen r, pero si r es igual a 1, era el caso que nosotros estudiamos anteriormente, ¿ok?
Aquí nos habla sobre los signos de las funciones trigonométricas. Ya nosotros lo sabemos porque tenemos bastante práctica con el capítulo 5, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hacer casos bastante sencillos. Fíjense, en este caso nos piden coseno de 35 grados y tangente de, ¿qué? De 390, ¿ok? Bueno, eso con una calculadora es sumamente fácil, así es que ustedes lo van a hacer con una calculadora. Ahora, si ustedes no tienen una calculadora, entonces lo que pueden hacer es, por ejemplo, cambiar de grados a radianes y utilizar el círculo unitario, ¿ok? Eso sería otra manera de hacerlo, ¿ok? Luego le pueden dar un repaso, ¿ok? O bueno, vamos a hacerlo rapidito, tenemos tiempo todavía. Bueno, en este caso, nosotros queremos encontrar cuánto es el coseno de 135 grados y la tangente de 390 grados. En este caso tenemos coseno de 135 grados, ¿verdad? ¿Qué 135 grados en radianes? ¿Cuánto es? Por ejemplo, esto es 180 grados y aquí yo voy a escribir pi radianes, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, si simplificamos 135 y 180, ¿cuánto es esto? Vamos a ver. ¿Cuánto sería eso simplificado, estudiantes? Vamos a ver. Entre 5, ¿a cuánto nos daría? Vamos a ver. Se puede simplificar por más, ¿verdad? ¿Por cuánto se puede simplificar? Vamos a ver. Vamos a hacerlo entre 5 primero, inicialmente. 135 entre 5, ¿cuánto es? ¿Cuántos bellones caben en 135, en 1,35, ¿verdad? Bueno, serían... 27. ¿Perdón? 27. 27, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Ahora, ¿cuántos bellones caben en 180? Sería 36. ¿Perdón? 36. ¿Me dijeron cuánto? 36. 36, perfecto. Sí, eso tiene sentido. Muy bien, pues entonces ahora esto se simplifica, ¿verdad? Y nos da ¿a qué? Por ejemplo, nos da a, por ejemplo, 27, ¿verdad? O sea, esto es equivalente a 27 sobre 36. Todavía podemos simplificar aún más. O sea, el 27 y 36 se simplifican aún más. Por ejemplo, si dividimos entre ¿qué? Entre 9, ¿verdad? Entre 3 también, ¿verdad? Pero entre 9, por ejemplo, 27 entre 9 es 3. y 37 entre 9. Muy bien. Excelente. Por lo tanto, esto es decir 135 grados es equivalente a decir 3 pi cuartos. En este caso, radianes, ¿verdad? Por lo tanto, coseno de 135 es igual a 3 pi cuartos. Y nosotros sabemos que como es pi cuarto, sabemos que esto es raíz cuadrada de 2 sobre 2, ¿verdad? Ahora, ¿en qué cuadrante estamos? Por ejemplo, estamos en el segundo cuadrante, donde el coseno es negativo. Listo, eso es todo. ¿Se fijan cómo podríamos hacer este tipo de ejercicio, estudiantes? ¿Ok? Pero también podríamos utilizar el círculo unitario, si ustedes lo tienen, en vez de radianes, con grados, ¿verdad? El círculo unitario nos da esa ayuda, ¿verdad? Muy bien. Bueno, en el otro caso es que 190, vamos a ver. En este caso, si nosotros queremos evaluar, ¿verdad? La tangente de 390, ¿verdad? En este caso, 390 grados, ¿eso es equivalente a qué? ¿Cómo se podría dividir esto? Vamos a ver.
Esto sería algo así como, esto es pi, ¿verdad? Radianes. Fíjense que de inmediato podemos dividir entre 10. Por lo tanto, dividimos entre 10. Esto es 39. Dividimos entre 10. Esto es 18, ¿verdad? Luego, el 39 y el 18, ¿entre qué se pueden dividir? Vamos a ver. ¿Qué ustedes dicen? Entre 3, ¿verdad? Por lo tanto, 3 aquí, 3 aquí. Esto sería, por ejemplo, 13. Y esto es, ¿cuánto? Esto es 6, ¿verdad? Por lo tanto, decir tangente de 390 viene siendo ¿qué? Por ejemplo, tangente de 13 pi sextos. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, ¿dónde nosotros estamos localizados? Si estamos en 13 pi sextos. Bueno, fíjense, aquí tenemos tangente de, por ejemplo, 13 pi sextos, ¿verdad? Es equivalente, 13 pi sextos es equivalente ¿a qué? A, por ejemplo, decir 2 pi más ¿qué? Más un pi sexto, ¿verdad? Más un pi sexto, ¿ok? Eso es equivalente a esto, ¿verdad? Porque 6 cabe ¿qué? 2 veces en 13 y nos sobra 1, ¿verdad? Un pi sexto. Por lo tanto, decir tangente de 13 pi sexto es equivalente a nosotros decir, por ejemplo, tangente, vamos a otro marcador que ya este está agotado. Tangente de qué? De, por ejemplo, 2 pi más ¿qué? Más, hemos dicho, más pi sexto, ¿verdad? Muy bien. Bueno, lo que sucede es lo siguiente, ¿verdad? Tangente, por ejemplo, en este caso, esto es equivalente a decir que tangente de simplemente ¿qué? De pi sexto, ¿ok? Porque le estamos dando ¿qué? Una vuelta al círculo unitario, o sea, nosotros partimos de 0. Le damos una vuelta completa al círculo unitario, que es de 2 pi, y después caminamos ¿qué? O corremos ¿qué? Pi sexto más, ¿verdad? O sea que esto es igual a esto, ¿no? Ahora, la tangente de pi sexto es igual a ¿qué, estudiantes? Vamos a ver. En el seno de pi sexto nos daba ¿cuánto? Seno de pi sexto sobre coseno de pi sexto. Esto nos da ¿a cuánto? Vamos a ver. Esto sería seno de pi sexto es igual a 1/2, ¿verdad? Mientras que coseno de pi sexto es igual a 3 a raíz cuadrada de 3 sobre 2. Los dos cancelan y nos queda ¿qué? 1 sobre raíz cuadrada de 3. Si racionalizamos, entonces esto nos da ¿a qué? A raíz cuadrada de 3 sobre 3, ¿verdad? Bueno, este sería el resultado final, ¿verdad? Pero la idea es que nosotros podemos ir fácilmente a la calculadora, ¿verdad? Y tener ese valor, ¿verdad? Se nos hace mucho más práctico, ¿verdad? Esa es la idea. Por ejemplo, vamos rapidito a la calculadora. Bueno, ahora mismo se supone que estemos en Desmos. A ver si lo encuentro. Muy bien. Y observen, aquí vamos a tener tangente de 390. Listo. Punto 57, ¿verdad? Tenemos que corroborar que eso está en grados. Muy bien. Y sabemos, ¿verdad? Que eso es equivalente a lo que nosotros encontramos, que era raíz cuadrada de 3 dividido 3.
¿Ok? Ahora sí, ¿ok? Sabemos que es lo mismo, ¿verdad? Este es el valor exacto y este es el valor aproximado, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos a ver qué más podríamos hacer en estos 5 minutos que nos quedan. Vamos a colocar el libro. Bueno, entonces, perfecto. Aquí nos hablan del ángulo de referencia, que es lo mismo que el punto de referencia, ¿ok? Fíjense, el punto de referencia anteriormente lo utilizábamos para encontrar que seno o cualquier función trigonométrica evaluada en un ángulo que fuese bastante grande. Aquí sucede lo mismo, ¿verdad? De hecho, en el ejercicio anterior, nosotros ¿qué hicimos? Tangente de 390, ¿verdad? El ejercicio se redujo ¿a qué? A tangente de pi sexto. Pi sexto era ese ángulo de referencia. Por lo tanto, es un ejemplo de utilizar un ángulo de referencia, ¿verdad? Aquí hacen este ángulo de referencia de que seno de 240 es igual a ¿qué? A negativo seno de 60 y por lo tanto es tal cosa, ¿ok? Es más de lo mismo de lo que ustedes vieron en el capítulo 5, ¿ok? Aquí también nos piden encontrar ángulos de referencia, ¿ok? Etcétera. Fíjense, aquí tenemos identidades fundamentales. Nosotros vimos las identidades recíprocas, vimos las identidades pitagóricas, se vuelven a repetir. ¿Ok? Este es un poco distinto a lo que nosotros vimos, ¿verdad? Es un poco más complejo. Bueno, fíjense de este caso. Vamos a hacer el 6. Vamos a hacerlo rápido porque ya casi se nos acaba el tiempo. Escriban el ejercicio. Escriban el ejercicio. Entonces, a lo que yo borro la pizarra. Bueno, observen cómo podemos hacer este tipo de ejercicio utilizando triángulos rectángulos. Por ejemplo, nos dan que la tangente del ángulo es igual a 2/3, ¿ok? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es dibujar el triángulo rectángulo, ¿ok? Muy bien, tenemos aquí el ángulo. Fíjense que tangente del ángulo es que opuesto sobre hipotenusa, disculpen, es opuesto sobre adyacente, ¿verdad? Sabemos que el opuesto viene siendo este, por lo tanto esto es 2. Sabemos que el adyacente viene siendo este, por lo tanto esto es 3, ¿ok? Ahora, como Mirelis nos sugirió, aquí podríamos utilizar el teorema de Pitágoras para entonces encontrar cuánto es la hipotenusa. ¿Y por qué necesitamos la hipotenusa? Fíjense de lo que nos dice el ejercicio. Encuentre cuánto es coseno del ángulo. Bueno, el coseno del ángulo es que el adyacente, que en este caso es 3, sobre la hipotenusa, ¿verdad? Eso es lo que nosotros sabemos. De hecho, si está en el tercer cuadrante, ¿verdad? Sabemos que en el tercer cuadrante el coseno es ¿qué? Negativo, ¿ok? Bueno, lo que nos haría falta es encontrar la hipotenusa. La hipotenusa, ¿cómo la encontramos? Por ejemplo, hacemos referencia a el teorema de
Pitágoras, ¿ok? Que nos dice que, por ejemplo, la suma de los catetos al cuadrado, ¿verdad? Es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿verdad? Bueno, en este caso estamos hablando que los catetos, en este caso es el opuesto, el adyacente al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿verdad? El opuesto es 2 al cuadrado más el adyacente es 3 al cuadrado. La hipotenusa no la tenemos, ¿verdad? Muy bien, esto es 4 más 9. Aquí tenemos 4 más 9 serían 13. Y 13 igual a ¿qué? A la hipotenusa al cuadrado. Tomamos raíz cuadrada en ambos lados y obtenemos que la hipotenusa es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de 13. ¿Ok? Quiere decir que aquí lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, aquí escribimos, esto es igual a la raíz cuadrada de 13, pero hay que racionalizar el denominador, ¿verdad? Por lo tanto, raíz cuadrada de 13 así de esta manera, esto es negativo, 3, raíz cuadrada de 13, y acá 13, ¿verdad? Muy bien. Entonces, y ya con eso hemos culminado, estudiantes. Se fijan que aquí no utilizamos nada del círculo unitario. Nos dieron tangente, nos dicen que el ángulo, ¿verdad? O que, ¿verdad? Que sí, el ángulo se encuentra en el tercer cuadrante, por lo tanto, sabemos que el coseno es negativo. Utilizamos el teorema de Pitágoras para encontrar este pedazo de información que nos hacía falta. Racionalizamos al final, obtenemos la solución, ¿ok? Bueno, ¿dudas o preguntas, estudiantes? ¿Bien con eso? Excelente. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, ya con eso hemos culminado la clase.